Hola, a petición de nuestro amigo Mac Pegasus, vamos a recorrer el menú depuración porque en él encontramos funciones que nos resultarán muy útiles para nuestros desarrollos. Utilizaremos un trocito de código que él mismo ha escrito para este ejemplo. Cuando disponemos de un código y lo estamos revisando, utilizamos los llamados puntos de interrupción. Como ya hemos visto en otros destellos, se trata de un punto que hace que el código se detenga al llegar a él. Vaya, es de color rosa en lugar de color amarillo esperado. Esto ocurre porque podemos cambiar el aspecto de nuestra ventana de código. En herramientas Opciones encontramos la ficha Formato del editor. Aquí nos permite cambiar los colores de infinidad de situaciones, por ejemplo, el color del punto de interrupción. De lo que os quiero hablar hoy es del menú contextual que aparece cuando nos encontramos en modo depuración, que además de la función pegar, nos permite realizar varias operaciones. En el submenú alternar hay dos opciones: punto de interrupción, que pone el punto o lo quita, y marcador. La ventaja del marcador es que se mantiene cuando no estamos en depuración. Para quitarlo, realizamos de nuevo la misma operación. Pero continuamos con los puntos de interrupción. Es posible que necesitemos varios puntos de interrupción en diferentes partes de nuestra rutina. Podemos ponerlos como vemos en la imagen. Al ejecutarlo, se detiene en el primero y podemos pasar, como vimos en el destello 195, a la siguiente rutina arrastrando el punto de interrupción. Pero podemos movernos entre puntos de interrupción con el comando establecer instrucción siguiente. Si yo me coloco en una línea, le digo establecer instrucción siguiente y salta directamente la instrucción sin ejecutar lo que hay entre ambos puntos de interrupción. Esta opción no se puede utilizar en diferentes instrucciones, tiene que ser siempre dentro de la misma. Si continuamos con el menú, vemos mostrar la instrucción siguiente. Lo que nos muestra es la instrucción siguiente que va a ejecutar, en este caso es esta. Pero si yo me encuentro en otra parte de la rutina, por ejemplo aquí, mostrar la instrucción siguiente nos lleva a la siguiente instrucción que va a ejecutar. Y después tenemos definición, que ya vimos en el destello 1. Esperemos que os haya resultado útil. Nos vemos pronto.